Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Un día como hoy, pero en 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento por su ayuda a los pobres y a los enfermos de todo el mundo. Es interesante recordar que de alguna forma, y cuando alguien se acercó a la Madre Teresa y le decían, oiga madre, usted como mujer no extrañó tener hijos, y entonces ella respondió, perdóname, pero probablemente yo sea una de las mujeres que más hijos tuvo en esta vida. La Madre Teresa, a pesar de su deteriorado estado de salud, trabajó hasta el día de su muerte, el 5 de septiembre de 1997. Y en octubre del 2003, frente a más de 300,000 personas, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Hoy, desde luego, tenemos un tema dentro de lo que es la temporada de pareja, y el tema es la enfermedad en pareja. ¿Estás dispuesto a amar tanto en la salud como en la enfermedad? A veces, si no nos damos cuenta, las tres principales áreas de angustia en el ser humano son, primero, lo impredecible de los desastres naturales. Tenemos desde luego los terremotos del 7 y del 19 de septiembre, los huracanes, las inundaciones que ponen en riesgo la vida de todas las personas, las pertenencias nuestras y, segundo, la fragilidad del ser humano. Y la fragilidad se manifiesta ante la enfermedad o la muerte. Frente a los accidentes, nos damos cuenta y a veces creemos como que vamos a vivir toda la vida hasta que llega una enfermedad, un accidente, y en ese momento tomamos conciencia de la fragilidad que tenemos. Y la tercera es la fragilidad de las relaciones, que pueden llegar a su fin abruptamente o a través de un deterioro paulatino. Estos tres, los desastres naturales, la fragilidad del ser humano en la enfermedad, accidentes o la muerte, y la fragilidad en las relaciones que tenemos, son las tres áreas que generan más angustia en el ser humano. Hoy hablaremos de la enfermedad, esa condición que nos afecta a todos de una forma u otra y genera siempre angustia y ansiedad. Desde luego que tenemos que generar, y hay una gran diferencia entre si se trata de una enfermedad aguda y súbita, como por ejemplo el diagnóstico de un cáncer, una neumonía, un infarto cerebral, un aneurisma que se rompe, un accidente o una enfermedad crónica. Es muy diferente una enfermedad crónica, como una diabetes, que de repente se descompensa y entonces manifiesta un aspecto agudo y lleva probablemente hasta el coma diabético. Un lupus eritematoso que va produciendo un deterioro de órganos vitales y puede poner en riesgo la vida. El Alzheimer, por ejemplo, que propicia un deterioro de las funciones mentales y la capacidad para la vida. Es diferente también si se trata de una pareja joven y si tienen hijos y qué edad tienen los hijos, o si se trata de una pareja de mayor edad. Es importante darnos cuenta que una pareja joven, desde luego, probablemente hay muchas actividades y cosas que tienen que hacer. Probablemente y tal vez los dos están trabajando para poder solventar los gastos de la relación, los gastos de la familia, y en el momento que enferma uno u otro, esta parte económica se puede ver con un hueco. O tal vez esta madre, que puede ser la que se enferma y entonces es la que se hace cargo de los hijos, y qué pasa en el momento en que alguien tiene que hacerse cargo de los hijos, pero el papá tiene que ir a trabajar, y cómo se maneja esta parte. O al revés, si se trata del padre, que es el que está enfermo, y entonces se da toda una situación en la que probablemente el padre, que no puede ir a trabajar, si él es empleado y tiene un sueldo y tiene una situación en la que probablemente los recursos se puedan manejar, es una parte más sencilla. Pero si él trabaja y va día a día ganando lo que necesita, cuando no va a trabajar, en ese momento toda la familia se ve expuesta a la situación económica. Cada caso es toda una tarea de vida.
Y cada pareja, en el momento en que enfrenta una enfermedad, es expuesta para ver los recursos que tienen para poder enfrentar la situación. Una enfermedad grave lleva siempre a la pareja hacia una crisis. Una crisis, y cada pareja tiene que descubrir en esta crisis con qué recursos cuenta para poder enfrentar la situación de crisis. Y desde luego que me refiero con recursos a las cualidades emocionales que les pueden permitir tomar la situación con madurez tal vez, o a lo mejor terminar en una crisis terrible porque las emociones se van descontroladas yéndose al pesimismo y a la parte más terrible, o que les permite ver la situación con madurez, el poder buscar asesoría, una asesoría adecuada para saber qué pueden hacer y que puedan tomar las mejores decisiones. Me refiero con recursos cuando tenemos una familia extensa que brinda soporte, los padres, los hermanos. Hay familias extensas con esos padres, tíos, que en vez de ser un apoyo a veces son una complicación y un problema. Recursos económicos que le permitan hacer frente a la situación. Si tienen un seguro médico. ¿Por qué? Porque hoy en día enfermarse es de las cosas más caras que hay en este México. O si cuentan con seguridad social. Si cuentan con seguro de enfermedad o pensión ante la enfermedad. O si tienen el recurso económico para no pasar carencias económicas. Recursos, me refiero a recursos espirituales. Recursos espirituales en las creencias y la forma como interpretan los eventos que se suscitan ante la enfermedad. Cuando las creencias son catastróficas y piensan en la enfermedad como un castigo divino, como la desgracia más terrible. Desde luego que cuando hablamos de esta enfermedad nos vamos dando cuenta que cada pareja va a enfrentar diferentes situaciones. La pregunta importante detrás de todo esto es, ¿estás dispuesto a amar tanto en la salud como en la enfermedad? Comunícate a través del Facebook en Echegaray Éxtasis FM o a través de los teléfonos 3811-364 o 3811-0415. Tu opinión es importante. Recuerda, tenemos 2 libros para ti en el momento en el que te comuniques. Y tenemos desde luego también esa frase que dice, pero la vida sigue y el mundo sigue girando. Vamos a estar contentos de que tenemos este tiempo para estar juntos. For the Good Times, con Al Green. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la temporada de pareja y estamos viendo el programa de la pareja en relación a la enfermedad. La pregunta desde luego fundamental detrás de todo esto es, ¿puede vivir el amor en la enfermedad? La enfermedad que en su degeneración corrompe los espacios y remansos que el amor ha creado y termina por desgastarse y desaparecer. ¿Es la enfermedad el preámbulo final del amor? ¿O es la enfermedad la condición que despierta y activa nuevamente el verdadero amor? Comunícanos. Si tú has vivido una situación así o la estás viviendo, ¿cómo la vives? Comparte con nosotros. Esto nos ayuda a darnos cuenta hacia dónde debemos de llevar este manual del día de hoy. La enfermedad, desde luego, es vivida en la pareja desde 2 diferentes ópticas. Primero, el enfermo. ¿Cómo el enfermo experimenta la enfermedad? ¿Por qué es muy diferente cuando un enfermo acepta la enfermedad o cuando la vive rechazándola? ¿En qué momento la enfermedad no se va manejando bien o en qué momento la enfermedad no está siendo adecuadamente aceptada y esto genera en él una especie de frustración y enojo que aleja a los demás, que es como el Grinch que se pone molesto, enojado y entonces está peleando con todo mundo y sin querer va alejando a todas las personas porque no sabe aceptar la enfermedad? A veces sin darnos cuenta tenemos 2 condiciones que manejamos. Una de ellas es la aceptación y la otra es la aprobación. Yo puedo aceptar que estoy enfermo aunque no lo apruebo. No me gusta, no me agrada, pero aceptarlo significa empezar a hacer algo en esa enfermedad. Cuando una persona no la acepta y que esta es la óptica del enfermo, hace probablemente que en esa desesperación haga que los demás se sientan cerca de él ansioso, angustiado, que tengan dificultad para poder apoyarlo. Y desde luego que en el momento en que la persona que está acompañando al enfermo, ¿cómo vive la enfermedad del enfermo? Déjenme decirles que hay muchos, sobre todo hombres, que cuando la mujer se enferma, ellos entran en estado de cólera, se enojan,
se molestan, lo viven como si fuera una afrenta personal. Y en ese momento se molestan con la mujer, probablemente le reclaman, la maltratan, le hablan de una forma golpeada. Y esto hace desde luego que la persona que está enferma sienta una gran culpa por sentirse enfermo y esto no ayuda en nada al proceso. Hay ocasiones en que al revés, el cuidador es una persona que tiene una actitud solícita, de apoyo, de ayuda, para tratar de apoyar al enfermo. Y desde luego que esto hace que el enfermo pueda ver, si está en la etapa de aceptación, que pueda ver desde luego con agrado, con gusto, con amor la forma como la otra persona se está acercando. O al revés, a lo mejor el enfermo no sabe cómo tener la suficiente humildad para recibir ayuda y en el momento en que le ofrecen ayuda probablemente su actitud es de rechazo, de resistencia y eso hace que no sea nada fácil para la persona que lo está ayudando. Hay ocasiones en que la enfermedad es resultado de un largo periodo de depresión. Y entonces cuando llega la enfermedad es casi para el enfermo como un alivio, porque es como si fuera algo que el enfermo está esperando. Probablemente esta enfermedad me viene a llevar exactamente a lo que quiero, morir. Y vemos cómo esta persona en el momento en el que tratan de darle tratamientos, de buscar la manera de poder ayudarlo, probablemente rechaza, sabotea cualquier cosa. Y esto hace que el cuidador entre en un estado de frustración, de desesperación, de ansiedad, que no sepa cómo manejar las cosas. Por eso lo primero que tenemos que hacer es, hay dos visiones. La visión del enfermo, que es el que está padeciendo la enfermedad y cómo la va viviendo. Y que en el momento en el que vive una enfermedad, sobre todo cuando es una enfermedad aguda, o en el momento que inicia una enfermedad crónica y le dan el diagnóstico, está viviendo un estado de duelo. Y el duelo, recuerden, se vive al menos en 4 etapas. La primera es la de negación. No puede ser posible, esto no me está pasando a mí. De ninguna manera se equivocaron en el laboratorio, el doctor está loco, ¿cómo me dice que tengo eso? De ninguna manera. La negación es la primera etapa. La negación probablemente también de las emociones y hace que la persona en esa negación diga, bueno, yo me pongo en las manos de Dios y todo lo voy a vivir y entonces la persona no hace contacto emocionalmente con la enfermedad o con lo que le están dando como diagnóstico. La segunda etapa, que es la etapa de tristeza. Y en esa tristeza vacío la persona probablemente se siente solo, desesperado, hundido en una tristeza enorme o tal vez en el miedo, no sabe cómo moverse, no sabe cómo manejar o cómo lidiar con la enfermedad. Una tercera etapa que es la de enojo. Y en ese enojo la persona probablemente está molesta con todo. Se molesta con Dios porque cómo le pudo haber mandado esa enfermedad. Está molesto con los cuidadores que están cerca de él, con los enfermeros, con los médicos, con el mundo. Está molesto cuando ve que alguien sano se acerca y probablemente le pueda decir, sí, claro, me vienes a decir todo eso porque tú no estás enfermo. Y ese enojo probablemente y se manifiesta como una tercera etapa. Y la cuarta etapa que finalmente es la de regateo en el momento en que una persona va aceptando la situación en la que está. Estas 4 etapas se manejan revueltas y normalmente se va presentando, aun cuando se presentan juntas, una se presenta con más intensidad y podemos pensar, esta persona probablemente está todavía en etapa de negación. El problema es que cuando no manejamos adecuadamente esto, cualquiera de las 3 primeras etapas hacen que la persona entre en una condición que está mal manejada. Se pueden quedar en la etapa de negación y nunca manejar esto. Puede ser que al revés pasen de la condición de negación para entrar a una condición de tristeza y se pueden quedar en la tristeza, lamentando como víctimas todo lo que le pasó, o estar en la etapa de enojo furioso, está alejando a toda la gente que está cerca de ellos. En el momento en que la persona puede vivir adecuadamente el duelo, entonces hay una aceptación y la forma como maneja la enfermedad es completamente diferente. Tenemos claro que la enfermedad es vivida por 2 ópticas, la del enfermo y la del cuidador. Pero la pareja debe de cuidar situaciones bien específicas para su desarrollo cuando enfrentan una enfermedad crónica. Una de ellas es tienen que cuidar la comunicación. Ahora que, claro, en el momento en que aparece la enfermedad es una crisis en la pareja y la crisis normalmente va a hacer que los problemas que tengan se vean como vistos a través de una lupa y crecen enormemente. Y entonces probablemente los problemas que habían ido teniendo anteriormente ahora hacen crisis y se ven enormes. Es diferente cuando una pareja acaba de vivir el diagnóstico de la enfermedad donde hace que a lo mejor los dos se unan y se sientan cercanos o al revés,
Cuando ya es una situación crónica, probablemente el deterioro que va generando en cada uno hace que la pareja se vaya alejando. La comunicación en las situaciones de crisis, sobre todo cuando vamos viendo una situación difícil en la pareja, recuerden, en las crisis el silencio es el peor enemigo a vencer. A veces callamos porque no sabemos cómo hablar o de qué hablar ante una enfermedad. Es importante expresar las emociones que la enfermedad está generando. Creemos como cuidadores que si hablamos de la enfermedad estamos hundiendo al que está enfermo, o como enfermo al hablar de la enfermedad creemos que estamos angustiando al que escucha y preferimos callarnos, y les diría lo peor que puede haber. El silencio puede ser interpretado de muchas formas. En esta comunicación podemos hablar de la frustración que lleva el enojo. Y cuando expresamos el enojo, cuando vivimos el duelo en el enojo, el hablar del enojo puede ser útil porque puede hacer que, primero, no sea visto el enojo como que mi enojo es en contra tuya. Estoy frustrado, estoy molesto porque lo que la enfermedad me está generando, y el hablar del enojo puede ayudarme a ir pasando esa etapa. O de la tristeza, y puedo hablar de la enorme tristeza, de todo lo que me falta vivir, de lo que me voy a perder, de lo que me está generando. O del miedo, porque el miedo a veces nos paraliza más al no saber cómo enfrentarlo. Puede parecer que no nos importa el otro, cuando en realidad estamos paralizados, muertos de miedo, en silencio nosotros. Y el otro puede decir, no le importa que yo esté aquí ni lo que hago. En realidad ese miedo hace que esté paralizado, y al hablar de eso, le da información al otro. Hay que recordar que la ansiedad que nos lleva a actuar de maneras extrañas ante las crisis es algo que hay que poder hablar. Me siento angustiado, estoy ansioso, no sé qué hacer, y esta parte también da información. Un segundo aspecto importante es establecer las necesidades. ¿Cuáles necesidades? La familia, la pareja tiene muchas necesidades, y esto es importante poder hablarlo porque a veces no sabemos qué va a pasar con esta situación. Las necesidades que cada uno tiene, las cosas, cómo se van a manejar. Vigilar también la salud del cuidador, que a veces la carga emocional que lleva, sobre todo cuando es una enfermedad crónica, lo lleva probablemente a un agotamiento y lo puede llevar a una enfermedad también. Hay que fortalecer las conexiones sociales, acercarse a otras personas, evitar el aislamiento, tener un grupo social de apoyo, amigos cercanos en quienes confiamos y que puedan ayudarnos. Recuerden que afrontar juntos las presiones financieras puede ser una parte fundamental en el manejo de una enfermedad en pareja. No es extraño que una enfermedad crónica pueda terminar en un divorcio, en un porcentaje mayor cuando es la mujer la que está enferma. Las estadísticas muestran casi que un 6% más frecuente el divorcio es cuando la mujer es la enferma sobre los hombres, que aparentemente la mujer puede tolerar y poder manejar esta parte mucho mejor. Desde luego que cuando vivimos una situación así, el amor en pareja hace que estemos metidos en una crisis terrible. ¿Tú cómo vives esta parte? Prometiste amar en el amor, en la enfermedad y en el dolor y la pobreza. ¿Estás dispuesto a cumplirlo? Comunícate con nosotros a los teléfonos 3811-364 o 3811-0415 o en el Facebook Echegaray Éxtasis FM. Pues muchas gracias por comunicarse con nosotros. Agradecemos siempre su atenta participación a través del Facebook y en nuestras líneas telefónicas, y así es como podemos construir en conjunto este manual de vida. En Anónimo nos dice: el tema me queda como anillo al dedo por problemas anímicos y económicos. Lo resuelvo gracias a tener fe en Dios. Gracias desde luego que nos compartes esta parte, porque una parte fundamental es cuando nosotros podemos tener desde luego fe en algo que está más allá de nosotros. A veces cuando nos quedamos nosotros con ese peso y esa carga, probablemente sea algo tan terrible que no sepamos manejar. Pero, y hay una parte importante, hay que recordar que cuando viene una situación crítica a nosotros, siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. Una de las cosas que me parece fundamentales es, invariablemente ante una etapa de crisis, las personas tenemos que darnos cuenta cuál es la resiliencia que manejamos. ¿Qué significa la palabra resiliencia? La palabra resiliencia, desde luego, significa o es el concepto aplicado a la física de un resorte.
Si nosotros apachurramos un resorte, al soltarlo el resorte vuelve a su posición. Pero no solo eso, utilice el apachurrón que le dimos como un motor que hace que brinque todavía más alto, como un estímulo, como algo que lo lleva a crecer más. Cuando pensamos en la resiliencia es cuando nos damos cuenta como en familias donde había escasos recursos, poca cultura, poco manejo de lo que quieran, donde hubo abusos, hay niños que crecen y salen adelante en la vida, logrando una vida no solamente estable, sino bastante exitosa. Y a veces nos preguntábamos cómo esos niños lograron eso y entonces nos dábamos cuenta. Esta palabra resiliencia es importante. Toda pareja va a vivir el cómo enfrenta esta resiliencia. Y como tú nos vas diciendo o como nos compartes en este momento, desde luego que esa resiliencia tiene que ver con diferentes aspectos. La primera parte de la resiliencia es la resistencia a la destrucción. ¿Por qué? Porque en el momento en que vivimos una crisis, una enfermedad grave, lo primero que pensamos probablemente es lo peor. Probablemente nos lleva a tratar de pensar que todo va a ser terrible, que hasta ahí llegó, que cómo vamos a seguir adelante. Y es importante. Esta parte de tener fe en Dios es cuando nosotros sabemos que las cosas vienen a nuestra vida para algo, aunque a veces no lo sabemos y tenemos que descubrirlo. En el momento en que la pareja encuentra esa parte donde hay una resistencia a la destrucción, en vez de caer en la desesperación, en pelearse, en hundirse, al revés, la pareja empieza a encontrar esa resistencia y en esa resistencia empieza a encontrar herramientas para ir enfrentando las situaciones. Como nos comparte este anónimo y dice, problemas anímicos. ¿Por qué? Porque van desde todas las emociones que manejábamos. El miedo, la tristeza, la desesperación. Y económicos, porque a veces no sabemos cómo resolver las cosas. A veces no tenemos a lo mejor un seguro médico y entonces podemos darnos cuenta de que hay siempre amigos, familiares, personas cercanas que pueden apoyarnos. A veces no los tenemos. Y desde luego que cada situación pone a la pareja en un momento diferente. Cuando la pareja sabe cómo empezar a interpretar esta enfermedad como parte de su vida, que los lleva a la mejor a encontrar cosas diferentes, porque recuerden, cuando tenemos la salud ni siquiera la valoramos. Es más, ni cuenta nos damos de que estamos saludables, ni lo agradecemos, ni tomamos conciencia de ello. Es más, podemos caer en los excesos y ponemos nuestra salud en problemas. Nos vamos a cantar con el mariachi, nos pasamos una noche de copas y después regresamos roncos al trabajo, y no nos damos cuenta que es importantísimo manejar esa salud. Cuando entramos en una enfermedad y cuando es una enfermedad grave, en ese momento tomamos conciencia de qué importante es la salud. Pero no solo eso, tomamos conciencia de qué es lo importante en la vida y qué es lo accesorio. Y nos damos cuenta de que a lo mejor las cosas, esas cosas por las que estábamos tal vez peleando, luchando, nos damos cuenta que no son tan importantes. Nos damos cuenta que importan más la relación con los demás, el cómo manejamos nuestro contacto con los demás, el cómo hacemos esta situación en contacto con los otros y cómo nos podemos acercar o alejar. El amor es la parte más importante. Cuando nosotros manejamos esa fe en Dios, el resultado invariablemente debe ser un estado de amor hacia el de junto, hacia nosotros mismos. Y en ese amor a la vida, podemos manejar muchas otras cosas. Susana Casillas nos comparte: en el 2012 experimenté la enfermedad cardíaca de mi esposo, en donde le colocaron un marcapasos. Pero en esta experiencia estuve al 100% con él. Pero lo que me ayudó fue tener fe a pesar de ser complicada la situación. Hoy tenemos 19 años de casados. Y desde luego, Susi, qué bueno que nos compartes esta parte, porque desde luego que estás hablando y nos estás dando una lección de entereza, de fuerza, de saber cómo enfrentar las cosas. Con frecuencia, y cuando una persona sale después del marcapaso, quedan muchas cosas después que no sabemos manejar. El miedo a hacer un esfuerzo, el miedo al cansancio, al agotamiento que puedan generar un deterioro cardíaco. A lo mejor el recuperar otra vez la capacidad natural y normal que uno venía manejando no es la misma. Y esto hace que a veces la persona, que es la enferma junto a nosotros, necesita nuestra comprensión, nuestro apoyo, pero también nuestra motivación, nuestro empuje, para que la persona vuelva a recuperar esa capacidad para seguir adelante. Y nos hablas, ya tenemos 19 años juntos. Eres de esas personas que si lo que prometió amarse en la salud y en la enfermedad, estás cumpliéndolo cabalmente.
Esta parte me parece maravillosa y me parecería también extraordinario cuando personas como tú nos pueden compartir. Fue doloroso, fue difícil, tuve mucho miedo por él, por mí, por la familia y toda esta parte cómo la va viviendo las parejas. Esta resiliencia de las que hablamos es la forma en la que una persona va empezando a encontrar un motivo, una razón, una motivación, que a veces no la encontramos ahí, que a veces no está fácilmente o no está accesible. O la pierde uno y gracias al amor del otro la vuelve a recuperar. Y en el momento en el que la recupera, entonces esa persona recupera a lo mejor la fe y la motivación. Y a lo mejor el otro cae por el agotamiento y en el cansancio, en una etapa de desesperación. Y los dos pueden irse apoyando. Insisto en esta parte, gracias si nos comparten esa parte. La fe en Dios es una parte muy importante porque eso nos ayuda a saber que siempre hay algo más de lo que simplemente las cosas muestran. Esa fe nos lleva a pensar que hay algo más en la vida, una situación con la que tenemos que trabajar. Y desde luego que cada pareja, después de la enfermedad, cuando no fue destruida, se ve fortalecida. Y esta fuerza no es otra cosa más que saber que junto con la otra persona lo que van haciendo es van logrando encontrar una nueva forma, una nueva motivación de vida, una forma de manejar las cosas de diferente modo y que desde luego al momento en que la pareja se ve fortalecida pueden seguir adelante. ¿Qué decir de las enfermedades físicas? Las enfermedades mentales también son una parte terrible, donde no sabemos cómo manejar adecuadamente esta parte. No sabemos cómo manejar el dolor. La vida es muy corta para tener pena. Entonces, anda y vive. Bebe, anda y vive. Nos dice Aaron Neville. Decir las cosas como son. Tell it like it is. Gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso en este tema, la enfermedad en la pareja. Y desde luego, todas las repercusiones que esto tiene en el amor, en la relación, en la comunicación. La enfermedad es una condición que afecta a la relación de pareja en todos los ámbitos. Lo primerito es desde la seguridad básica. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vivimos una enfermedad, esto nos pone en contacto con la fragilidad de nuestro cuerpo. En el momento en que estamos enfermos, nos damos cuenta de que la enfermedad es como un recordatorio probablemente de que podemos morir, de que la situación se puede agravar, de que la situación es terrible. Cuando se enferma alguien cercano, volteamos a ver y tocamos la posibilidad de perderlo. O en el momento en que nos ataca a nosotros, nos damos cuenta de que perdemos la salud, que es algo extraordinario que a veces a lo mejor no valoramos bien. Cada persona, cada situación es diferente y nosotros tenemos que buscar la manera de poder enfrentar esta situación. A veces la enfermedad propicia que aceptemos la ayuda. ¿Por qué? A lo mejor somos personas extraordinariamente independientes, autónomos, que nos choca pedir ayuda, que nos choca pedir a los demás, y la enfermedad nos da la oportunidad de aprender en esa fragilidad una lección de humildad y paciencia para que alguien más nos venga a ayudar. Y estas personas a veces que se manejan en esa, voy a decir, soberbia de la autonomía, es difícil que acepten esta parte y el sufrimiento que manejan es mucho mayor. Desde luego, también pasa con toda la parte funcional de las tareas y obligaciones que a lo mejor continuamente o normalmente venía desarrollando y ahora no lo puedo hacer. A lo mejor y la enfermedad me está llevando a dejar de desempeñar cosas que hacían que me sintiera seguro, que tuviera estima gracias a eso y que en el momento en el que esta situación ya no puedo seguirla manejando, mi estima, mi seguridad se vienen abajo. En amor, desde luego, los tiempos buenos, cuando estamos cariñosos, cuando nos sentimos contentos, es muy fácil manejarlos. Es difícil hacer crecer el amor en los momentos de crisis, como en estos, en los momentos de enfermedad o de desesperación. Ahí es cuando más amor necesitamos y sin embargo es cuando a veces no sabemos cómo manejarlo. El momento que alguien enferma es, y podemos verlo, la crisis que sucedió después del terremoto hace que todo mundo vaya a ayudar. ¿Y después qué pasó? Y después sucede que las personas van regresando a sus actividades y probablemente ya no sabemos cómo manejar las cosas y esto puede parecer lo mismo en pareja. En el momento en que la situación inicia como crisis, todos ayudamos, todos estamos pendientes, todos estamos cerca y conforme la situación va regresando a la normalidad, en ese momento probablemente nos alejamos.
A lo mejor ya no tenemos el mismo empuje del principio. A lo mejor perdemos esa capacidad de amor y nos vamos desesperando. Empezamos a ver al otro como una persona en vez de la persona a la que tengo que ayudar, donde puedo encontrar un sentido incluso a mi vida. A lo mejor empiezo a voltearlo a ver como una carga, como una parte pesada. Una pareja puede desgastar sus vínculos ante una enfermedad crónica y deteriorarse. ¿Cuánto nos conmovimos en la película de Diario de una Pasión? ¿Recuerdas? De un hombre, desde luego, que ve cómo su mujer va cayendo en el Alzheimer. Y nos damos cuenta de cómo era el amor que ese hombre vivía. Ese hombre que era olvidado cada día por su esposa para regresar al día siguiente al hospital e intentar ayudarla a recordar. Intentarla nuevamente a recuperar ese amor. Hasta que llegaba la noche. Y en el momento en que dormía, volvía a empezar en el olvido al día siguiente. ¿Cuántos de nosotros añoramos un amor y una dedicación así, que sigue a pesar de todas las adversidades? El amor, desde luego, es puesto a prueba en cuanto enfrentamos la enfermedad, pero más aún cuando hablamos de una enfermedad crónica, que va haciendo que las personas se vayan sintiendo desesperadas y desgastadas en este aspecto. Y casi siempre lo que nosotros tenemos que ver es, una relación de pareja es como si fuera una cuenta bancaria. Cada vez lo que nosotros hacemos, en los buenos modos, en la atención, en las frases de amor, en la cercanía con la pareja, es como si fuéramos depositando. Hacemos depósitos en esa cuenta. Cuando yo tengo que hacer un retiro, por cualquier situación difícil o complicada, por una molestia, por un error, por una falla, es como si fuera a la caja y entonces quiero que me paguen algo del dinero que yo deposité. Pero si resulta que yo no he depositado nada, pues mi cuenta está en números rojos. Y cuando llego a la caja a pedir que me paguen, probablemente me digan, fíjate que tu cuenta no tiene saldo y el amor está acabado, así que ni qué me vienes a pedir. Y a lo mejor lo que recibimos en lugar de ver eso es una queja. Y entonces nos dicen, ahora sí me vienes a pedir cuando nosotros cuando el otro día me dijiste cuando. Y entonces en ese momento todo se va manejando difícil. Cuando nos conmovemos con una película como esta, donde ese hombre maneja todo ese afecto y amor expresado por su mujer, es porque probablemente ellos supieron cómo llevar sus cuentas en forma clara, cómo estar continuamente haciendo depósitos en la relación. Cuando hago una llamada, cuando te envío un mensaje de amor, cuando te puedo dar un piropo, cuando sé la manera en la que te volteo a ver, cuando hablo de lo hermosa que estás, aunque sea en la mañana y estás completamente despeinada y chinguiñosa y no importa, yo sé hablar de esa parte y sé cómo decir ese aspecto que te hace sentir a ti bien. En el momento en el que sé hablar de las cosas que tú haces y que me gustan, cuando hablo de lo valiosa que eres, todo esto va alimentando la relación. Las parejas, sin querer en ese desgaste diario, olvidamos qué importante es hacer depósitos en la cuenta del amor. Nos olvidamos. Y cuando enfrentamos una situación de este tipo, en la cual tenemos que buscar la manera de hacer un retiro, probablemente encontramos que nuestra cuenta está en números rojos. Es más, lo que encontramos en esa cuenta son resentimientos, quejas, desánimo, vacío, soledad. ¿Quién construyó todo esto? Muy probablemente fui yo mismo el que construí toda esta parte. La única forma de salir adelante en una enfermedad crónica es cuando la pareja tiene resiliencia, la capacidad de sacar lo mejor en esa adversidad. Es la forma en la que podemos manejar las cosas diferentes. Desde luego, hoy tenemos los afortunados ganadores del libro. Son Karina Pizarro Castañeda y Miguel Ángel Olmedo. Les pedimos acudir a las oficinas de la estación en horas hábiles y con identificación personal. Les recordamos, todos los viernes subimos los podcasts de los programas para que puedan volverlos a escuchar en la santa paz de su casa en el tiempo que quieran, cuando tienen tiempo, ponerle pausa, discutir, alegar con lo que estamos comentando, no importa. Allí están en YouTube. Desde luego en Echegaray Éxtasis FM. Allí en YouTube están para que los puedas tú escuchar en el momento que quieras. Agradecemos desde luego a Ana Berta Castillo por su participación en este programa. Aun cuando está malita vino aquí nuevamente a acompañarnos.
a Italia Castellanos, siempre corre y corre todo el día con las cosas que tiene que hacer desde las 7 de la mañana, a Carlos Velázquez, que también empieza a chambear, no tiene ni desde qué horas, pero que están aquí con todo este entusiasmo y hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. La enfermedad puede ser un preámbulo a la pérdida, en el sentido de que con frecuencia tienes esta situación para valorar lo que verdaderamente es importante en tu vida. Puede ser un preámbulo a la pérdida y que nos está hablando probablemente de la muerte, y que en ese caso probablemente sacamos lo mejor de nosotros. Desde luego que en esta parte podemos irnos viendo la enfermedad como un preámbulo a la muerte o como una oportunidad para la vida. A veces, y no nos damos cuenta, la oportunidad para la vida es probablemente cuando una persona llega a una situación así, donde estamos viendo que se va acercando cada vez más a una situación de una enfermedad. El poder vivir en amor ese momento es probablemente el mejor momento de la vida. Cuando una persona puede encontrar ese amor y poder recuperar ese amor para poder desarrollar toda una historia desde el momento de ese amor, es desde luego algo completamente diferente. Quisiera, como forma de darle final a este programa, quisiera leer un fragmento de un poema atribuido a Gabriel García Márquez, que nos lleva muy probablemente a pensar y a reflexionar en qué importante es el manejo del tiempo, y sobre todo en el tiempo de salud, a tratar de reflexionar cómo vamos manejando esta situación desde el momento en el que alguien está enfermo, y qué importante es poder darnos cuenta antes de que esté enfermo de lo que esto significa. Dice así el poema: si el mañana nunca llega, si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta fuera la última vez que te vería salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso, y te llamaría de nuevo para darte muchos más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veré, te diría cuánto te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Si el mañana nunca llega, aprovecharía cada oportunidad para decirte lo que te quiero y lo que significas para mí. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida.